regresamos a esta hora de la mañana, ya lo sabe usted, mesa de análisis con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas, y le damos la bienvenida a usted, ya los ha escuchado, ya los conoce. Está con nosotros Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. Hola Claudia, ¿cómo te va? Muy buenos días, un saludo al auditorio y desde luego al resto de la mesa. Gracias por acompañarnos. Rogelio Rodríguez, también muy buenos días. Buenos días Claudia, Mauricio, Marco, al auditorio, buenos días. Y como cada lunes también nos acompaña en esta mesa de análisis Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Buen día Claudia, buen día Mauricio, Rogelio, buen día como siempre al auditorio. Gracias por acompañarnos y como siempre un gusto compartir los micrófonos con ustedes. El tema que hoy ponemos sobre la mesa, bueno, pues es este tema de qué es lo que está ocurriendo en Tamaulipas. Tamaulipas siempre está, de alguna u otra manera, está en el ojo de huracán. Y desafortunadamente los reflectores en pocas ocasiones son para cosas buenas. Pero, por ejemplo, en este momento que se vive y se siente una crisis de olvido en Tamaulipas. Y uno sale a platicar con la ciudadanía, con la gente en la calle, y sienten que en Tamaulipas estamos olvidados por parte de los gobiernos, en términos generales. Hay un conflicto laboral, la cuestión con los campesinos, en medio de un proceso electoral. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Tamaulipas? ¿Estamos realmente olvidados o es una mala percepción? No, estamos totalmente olvidados, y no es de ahorita, me parece que es desde la presidencia de la administración del presidente Calderón, y para muestra las giras que hizo Calderón como presidente, Enrique Peña como presidente y ahora López Obrador también, a Tamaulipas fueron muy pocas. Tamaulipas es de los estados menos visitados por los últimos 3 presidentes. Desde ahí se ve el olvido en las estrategias de seguridad. Cuando se agudizó el problema de la violencia y se vino toda esta crisis, en realidad los gobiernos federales o los funcionarios federales que venían, pues prácticamente nada más venían a un protocolo, ¿no? Las estrategias siempre eran las mismas, en términos generales prácticamente lo mismo, poca atención hubo, sí, desde luego mandaron fuerzas federales, etcétera, pero realmente no era la intención de acabar con el problema en Tamaulipas. Y eso en el tema de seguridad, también en otros temas, el tema laboral. Tamaulipas sigue siendo una de las 5 entidades con mayor tasa de desempleo, sigue siendo una de las entidades con poco presupuesto y con poco incremento a su presupuesto anual federal. Realmente sí es una entidad olvidada por los gobiernos, por alguna u otra forma, ya sea por adversidad política, ya sea por otros conflictos que se han dado entre los gobernantes y los presidentes, y ahí tenemos a un Tamaulipas olvidado. Hay quienes dicen o lo comparan como al presidente, es para Tamaulipas como al gobernador el municipio de Jaumabe o de Miquihuana, y en parte tienen razón, me parece que sí, Tamaulipas le falta muchísima más atención por parte de los gobiernos federales. ¿A qué lo atribuyes? Pues comentaba hace un rato, por una situación de adversidad política, por alguna situación de no coordinarse en proyectos, y me parece raro porque al final de cuentas Tamaulipas es una entidad estratégica con mucho mar, con frontera, con petróleo, y que la tengan olvidada así, pues realmente sí es de llamarse mucho la atención, porque al final de cuentas también Tamaulipas aporta mucho económicamente al país, y no es justo que se trate. O sea, hay entidades como Nuevo León, como Chihuahua, incluso como mismo Chiapas o Oaxaca, que tienen mucho más apoyo federal que lo puede tener Tamaulipas, y Tamaulipas aporta mucho más que esos estados. ¿Crisis de olvido por parte de los gobiernos hacia Tamaulipas, Rogelio Rodríguez? Sí, pues es una realidad que no podemos ignorar, Claudia. Los gobiernos federales han desatendido completamente a Tamaulipas. No hemos visto una inversión, se ha limitado a darnos o a darle al Estado lo que le corresponde simplemente por sus aportaciones, pero más allá de eso no hemos visto ningún interés del gobierno federal por traer a Tamaulipas algo que resalta al Estado, ¿no? O sea, y creo que en estos momentos que estamos inmersos en un proceso electoral, se nota parte la mano ahí, la mano negra de no sé si del gobierno o de Morena, por querer generar conflictos en Tamaulipas. El caso específico del conflicto en Matamoros con las maquiladoras, pues ya es obvio ahí que hay atrás un trasfondo político por generar desestabilización en la industria maquiladora. El caso comentabas también tú, del conflicto de los agricultores,
también han comenzado a trascender ahí situaciones donde aparentemente hay también un manipuleo político ahí con fines electorales. Tú platicas con algunas gentes ahí de agricultores del municipio de San Fernando que han sido los más radicales en los últimos días, se han cerrado la carretera 2 veces la semana pasada, y hoy precisamente, hoy lunes, amenazan con regresar al movimiento. Pues son justos sus reclamos, es evidente, pero me parece que ya se brincó la barrera de lo normal, ¿no? Entonces todo este contexto que estamos viendo de conflictos, el conflicto de las maquiladoras en Matamoros, el conflicto agrario en el municipio de San Fernando. Y en el Mante, el fin de semana también bloquearon carreteras en el Mante. Exacto, todos esos escenarios pues te llevan a dudar, o sea, a sospechar de que algo hay atrás de eso, ¿no? O sea, entonces yo espero que les llegue la razón o que entiendan que no es la forma de generar simpatías políticas en el proceso electoral y que vean siempre por el interés de la ciudadanía. Marco Antonio Vázquez. Pues sí, es un exceso de desatención a Tamaulipas. Lo ves tú en el Gabinete Federal, revisa nombres y yo anoche me di a la tarea de buscar quién era el más cercano al presidente, quién estaba más cercano a la estructura del gobierno federal, quién tenía poder como para acercar presupuestos hacia el Estado. El funcionario más cercano, el que es tamaulipeco, que se crió en Tamaulipas o que ha hecho política en Tamaulipas, es Héctor Garza González, el conocido Guasón, que fue el candidato a gobernador por Morena. Es el más cercano y es contralor de la Secretaría de Educación. O sea, no tenemos... Oficial mayor. Oficial mayor. Sí, el oficial mayor de la Secretaría de Educación. O sea, no tenemos un tamaulipeco que tú digas, puede meter las manos, puede decirle al presidente qué significa Tamaulipas. Porque si tú revisas lo que aporta el Estado a la Federación, estás hablando que están siendo injustos con nosotros. Por Tamaulipas pasa casi el 50% de todo el comercio que se hace entre Estados Unidos y México. Tenemos puertos, tenemos una costa de 400 y poquito más de kilómetros, tenemos petróleo, hay gas, hay todo lo que tú quieras ver y puedas buscar en una región que se puede desarrollar armónicamente está en Tamaulipas, pero no sé por qué no les interese. Te decía yo, eso es... Falta de empatía entre los gobiernos, decía Mauricio. Es claro que lo que pasa es que, Claudia, el odio de Peña Nieto a los tamaulipecos lo entendemos. O sea, se llevó mucho dinero de aquí, o se dijo que se había llevado mucho dinero los tamaulipecos, porque para nadie es un secreto que exgobernadores y exfuncionarios financiaron parte de la campaña de Enrique Peña Nieto. Eso se hablaba en la calle, todavía se dicen muchas cosas de costales de dinero que se llevaban para allá, que no sabemos si sean ciertos o no sean ciertos, pero los rumores cada vez agarraban más fuerza. El caso es que se llevaron mucho dinero de que Tamaulipas, pero luego Tamaulipas votó en contra de ellos. O sea, el odio de Peña Nieto lo entendemos. La gente no lo quería en Tamaulipas, nunca lo quiso. Fue era un candidato del PRI que se sabía que iba a ganar y Tamaulipas votó en contra de Enrique Peña Nieto. El de Felipe Calderón, es incomprensible cómo nos tuvo tanto odio a pesar de que fue Tamaulipas un factor importante. Ahí hay llamadas telefónicas donde una ahora obradorista le dice al gobernador en turno: se te pasó la mano, gobernador. O sea, eso, lo de Calderón no lo entendemos. Lo de Enrique Peña Nieto es comprensible porque la gente no lo quería. El problema ahora es que la gente votó por López Obrador. Entonces no entendemos por qué ni siquiera tuvo la gentileza de decirle a un tamaulipeco: ¿sabes qué? Pues tú vas a representar aquella región o puedes representar aquella región. En el entendido, te insisto, de que aquí de Tamaulipas se llevan mucho dinero. Y se llevan bastantes cosas que les dan factores de poder que pueden decidir elecciones. Te decía, me di a la tarea esa, encontré al oficial mayor, que es tamaulipeco, que hace política en Tamaulipas, que yo lo veo que quiere ser algo más en Tamaulipas y anda haciendo campaña ya. Encontré a otro que se apellida, si mal no recuerdo, Valderrama, que es el director de Radio y Comunicación. González Valderrama. González Valderrama. Pero jamás ha sido, o sea, él puede decir que nació en Madero, que nació en donde se te ocurra a ti, pero nunca lo he visto hacer política en Tamaulipas. Me cuentan que hizo política ya hace como 20 años o 30 años o más, a lo mejor en un gobierno estatal, y que jamás lo volvieron a ver haciendo grilla, por lo menos en el estado.
En ese sentido, no entiendo por qué los gobiernos federales no comprenden que Tamaulipas es un estado que puede redituarles mucho dinero. Hay una crisis provocada por el olvido en materia de seguridad. Hay una crisis provocada por el olvido en materia laboral. No lo decimos nosotros que no somos parte de su gobierno, lo dice un delegado de gobernación que es parte de su gobierno. El delegado de gobernación en Tamaulipas nos dijo la semana pasada, si mal no recuerdo, el problema de las maquiladoras, del problema laboral en Matamoros hubiera tenido o tendría mejor fin si tuviéramos un representante de la Secretaría del Trabajo que dialogara con ellos, que fuera un punto de acuerdo, que le dijera, sabes que el gobierno federal va por este rumbo y ustedes tienen que irse por ahí. O sea, no hay una crisis, no hay delegados en muchas dependencias todavía. No conozco si ya llegó el de Sedesol, que se supone que es el que va a hacer la derrama, y en este momento ya hay problemas en el reparto de programas sociales. O sea, ya la gente se está preguntando cuándo nos vas a pagar el Progresa, cuándo van a surgir los nuevos registros, o cómo va a suceder ese tipo de cosas. La gente que es beneficiaria o que trabaja con la Secretaría de Agricultura, hay protestas en San Fernando, hay protestas en el Mante, y no falta mucho para que empiecen a brincar conflictos por lo del riego y por otro tipo de cosas. Realmente es una crisis provocada por el olvido, y es una crisis que nosotros los tamaulipecos no entendemos en la medida de que aporta mucho a Tamaulipas. Hablas tú de varios factores que prácticamente son detonantes, y si hablamos desde el inicio, decíamos de una crisis en el olvido en los gobiernos. Ahorita ponemos el ejemplo del gobierno federal, pero habrá que ver también la crisis de olvido por parte de los gobiernos, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Esto en política dicen que nada es circunstancial, y yo recuerdo que en años anteriores, cuando pasaban conflictos como estos, nunca faltaba alguien que quisiera enarbolar precisamente o apoyar esos conflictos cuando se vivía un proceso electoral. Pero hoy tal parece que la política se hace de una manera distinta. Si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos para hablar de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Este invierno quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. ¿Has pensado qué es lo que le falta a tu negocio? En ORT Radio sabemos hacer crecer los negocios por pequeños que estos sean. Implementamos toda nuestra capacidad y conocimientos a favor de nuestros clientes. Anúnciate con nosotros 31 824 24 y juntos hagamos crecer tu negocio. Nosotros hacemos todo para que tú aumentes tus ventas. ORT, los líderes en radio. 31 824 24. Las 9:19. Lo decíamos hace unos momentos, que si se da en este momento, que se vive un proceso electoral y que de pronto dijéramos, bueno, ¿por qué no sale un gobierno estatal, un gobierno municipal o alguien a enarbolar este tipo de situaciones, a levantar su bandera? Estamos en medio de un proceso electoral. ¿Será acaso que hoy la política se hace distinta, con diferentes estrategias? ¿Con quién? Sí, Mauricio. yo creo que sí, y no hay operadores políticos con experiencia que puedan sacarle, ya no tanto la raja, llevar agua a su molino, sino tratar de resolver para de ahí, pues bueno, tener ese beneficio y poderlo presumir ante los electores. Pero me parece que el echar culpas y echarse la bolitas unos con otros, el gobierno municipal al estatal, el estatal al federal, el federal al estatal, etcétera, me parece que se están queriendo lavar las manos
y lo más fácil, echarle la culpa a los demás. Pero yo no he visto presión ni del gobierno del estado ni del gobierno municipal, que a final de cuentas es el más afectado, para que se dé solución a esta situación. Y lejos de irse solucionando este problema, se ha ido agudizando, y más empresas, más de otro tipo, que ni siquiera son maquiladoras, se están uniendo a esa huelga y ese conflicto, y realmente yo no veo interés por parte de ninguna de las tres instancias de gobierno en resolverlo, más bien en culpar a los demás, pero no en resolverlo. Es que, Claudia, es muy complicado meter a los municipios y al Estado en este tipo de conflictos. Te voy a decir, mira, por ejemplo, hay versiones... ¿En el conflicto laboral? En el conflicto laboral. Porque son varios los conflictos en el que escojas. Mira, por ejemplo, en el conflicto laboral hay versiones en el que la presidencia municipal está solapando e incluso está auspiciando a los movimientos. Todo ese tipo de conflictos... Entonces sí estamos hablando de una nueva estrategia política. Tener a 2,000, 3,000 personas en la calle te cuesta una lana. Además, imagínate cuántas comidas son, cuántas cenas, cuántos desayunos, o sea, todo eso cuesta. O sea que la estrategia se ha cambiado. No, es la misma. La federación empuja, la federación, y en el caso, por ejemplo, ¿por qué Matamoros empezó el conflicto y por qué vive? Porque ahí alguien lo está manteniendo. O sea, ¿por qué no se van a Reynosa? ¿Por qué no ha sucedido en Nuevo Laredo? Porque son otra clase de gobiernos y porque no pueden meterse ahí los morenos. No hay conflicto. También están los municipios detrás de ello, como dices en el caso de Matamoros. Hay otro tipo de conflictos que están haciendo a raíz de los ejemplos que están viendo. Pero te voy a decir por qué es complicado para el municipio e incluso hacerlo abiertamente, por qué es complicado para el municipio, porque es muy complicado para el Estado entrar a esa clase de conflictos. ¿Qué pasó cuando la policía estatal estaba vigilando las empresas que son de estatales, que ya casi todas o todas terminaron sus acuerdos laborales? Empezaron a hablar en las redes sociales, hay represión, va a haber golpe, la policía estatal va a entrar a romper los conflictos. O sea, es un tipo, el gobierno federal y el gobierno municipal hacen estrategia política inteligentemente, nada más provocan que el conflicto siga. El Estado es el que se va a ver obligado un día a participar. ¿Tú te imaginas qué va a pasar si el gobierno del Estado entra a un conflicto que es completamente federal, como es, por ejemplo, lo de el reparto de recursos de la Zagarpa? Van a acusar al Estado de represor. Incluso van a decir que el Estado es el que no les quiere pagar, cuando todos sabemos que el dinero es federal y que el dinero no va a llegar hasta que no reviente un conflicto ahí grave, hasta que no... Ya vimos a traileros peleándose con los que están bloqueando. Al rato va a haber un muerto y al gobierno federal o a quien tenga el dinero ahí le vale. O sea, no han llegado a decirnos, a decirle a la gente, oigan, el dinero va a llegar en marzo, o va a llegar en abril, o va a llegar en mayo. Hay un conflicto porque no sabemos cómo se repartía, o que les digan lo que les tenga que decir. ¿Por qué no llegan? Porque ellos quieren, de preferencia, que haya muertos, porque los muertos ahí te traen votos o te alejan votos. Ellos quieren que se peleen entre ellos, o que intervenga la policía estatal y lo retire para que digan, el gobierno estatal panista es represor. ¿Estarán buscando un conflicto de ese tipo, Rogelio? ¿De que se ve sangre? Si la carretera es federal, ¿por qué no mandan a la Policía Federal o al Ejército a retirar a la gente? Yo sí percibo mucha tibieza, y tibieza tanto de un lado como de otro. Del Estado y de la Federación. Del Estado como de la Federación. O sea, el conflicto ahí está, y está afectando a cientos o miles de gentes ahí, o sea, a terceros. A terceros, y que nada tienen que ver con este tema. Y son, por ejemplo, en el caso de los agricultores, son bloqueos que te duran todo el día. O sea, dijeras, cierras 3 horas, abres 1 hora, pero no, te bloquean todo el día, y pues hay mucha indignación de la gente, y como dice Marco, es cierto, o sea, se está generando ahí una situación que, si no se pone cuidado, se puede generar un hecho de violencia que luego vamos a estar lamentando, ¿no? Y vamos a estar buscando culpables, y en ese buscar culpables nadie va a aceptar responsabilidades. Sí, ahí el asunto es que muchos de esos conflictos son manipulados. No podemos asegurar quién es el manipulador. Pero yo digo, ya son muchos casos, y además lo anuncian, mañana vamos a cerrar la carretera, y se me hace extraño que no haya alguien que espérame, van a cerrar la carretera, voy a hablar con ellos para ver cómo puedes mediar y tratar de solucionar y evitar el cierre, quizás no el conflicto, pero por lo menos el cierre. Y no, a las 9 de la mañana vamos a cerrar, y a las 9 de la mañana están cerrando. ¿Es una política inteligente? Sin la presencia, no, me parece que no. O sea, para eso cada gobierno debe tener sus operadores,
Y si de alguna manera quieren sacar raja política de ahí, lo pueden sacar, pero no puedes estar afectando a terceras personas, sobre todo en una vía tan importante como es la carretera hacia la frontera, ¿no? Porque te conduce a Matamoros y te conduce a Reynosa y se mueve muchísima gente y se mueve muchísima mercancía. Y entonces, ese tipo de situaciones es la que a veces no entendemos, porque además no ha sido 1, 2 o 3 veces, han sido muchísimas veces que ese mismo grupo ha intentado cerrar la carretera y no hay interés del gobierno federal por sacar esos pagos, sacar esos adeudos, ni interés del gobierno estatal para evitar el bloqueo, ¿no? O sea, hemos visto en otras entidades cuando ha habido situaciones así, bueno, los gobernantes dicen, bueno, ¿sabes qué? Voy a tomar prestado de esta partida para pagarles a los productores y yo ya me encargo de cobrarle al gobierno federal esa situación que en un momento dado le corresponde a ellos, o al revés, ¿no? Entonces, me parece que sí, esa falta de interés, esa desidia por tratar de evitar los conflictos sí está pesando. Y entonces estamos viendo que lo que les interesa es el tema político y no el bienestar de la gente. Y yo creo que quien sale más raspado es el representante del gobierno federal, ¿no? Ese sería su papel fundamental, evitar que se genere este tipo de conflictos, sí, o apagar ese tipo de incendios políticos. O sea, José Ramón Gómez León no ha aparecido. O sea, me cuenta el dirigente de los agricultores ahí de San Fernando, que es el que ha encabezado el movimiento, que solamente se les apareció una vez y ya después ya no regresó. Entonces, él debería ser el conducto, porque hasta donde sé la Secretaría de Agricultura en Tamaulipas no tiene todavía un representante formal, no hay un delegado, hay un encargado ahí del despacho. Entonces, pues es el área crítica de que está quedando el conflicto y no hay quien dé la cara. Entonces, eso agrava más el problema todavía. Marco. Pues más que falta de interés, yo creo que hay una forma peligrosa de buscar votos, ¿no? Yo creo que están provocando conflictos para que se vean mal los gobiernos municipales o los gobiernos estatales. Te lo digo, o sea, lo que decía Rogelio, o sea, ¿por qué no se aparece el delegado? ¿Por qué no se aparece el representante o el que esté cobrando ahorita como delegado en la Zagarpa, decirle a la gente, oigan, pues el dinero no hay, va a haber para tal fecha, o estamos en trámites, o así se ha tardado siempre? La tardanza en el pago de la Zagarpa no es de un año, no es de 6 años, yo me acuerdo hace 20 años, que 20 y tantos años que yo empezaba a hacer reportar, y había conflictos de este tipo. O sea, el caso es que nunca se vio tanta indolencia, nunca se notó que quisieran provocar votos por esa vía, o sea, que quisieran a ver hasta dónde llega el conflicto, a ver a quién le explota y a ver a quién le echan la culpa. Pase lo que pase, como que ellos ya no tienen, como que se sienten perdidos en la forma de operar políticamente, y pase lo que pase es ganancia. Con esta estrategia que se está dando, yo coincido contigo, una forma peligrosa de buscar votos. Ahí sí coincido contigo. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Claudia, Rogelio, como siempre, Mauricio, y como siempre, auditorio. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Claudia, gracias a la mesa, gracias al auditorio. Gracias también, Mauricio. No, a ti, Claudia, nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, por supuesto, también a usted que siempre nos acompaña, que está al pendiente de estas mesas de análisis. Ya nos vamos. Les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Nosotros ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas en la primera edición. Y gracias, por supuesto, a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.